Aquí tenemos un iPhone X al cual un carro le pasó por encima. El cliente me dijo: amigo, por favor recupéreme los datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Como pueden ver, el teléfono está totalmente doblado por todo lado, la pantalla está totalmente destrozada. Entonces aquí lo que procedo a hacer es a desarmarlo para así poder hacer unas mediciones. Y bueno, acá lo conecto a la fuente de poder. Me doy cuenta que al darle al botón de power tengo un consumo de 10 miliamperios, el cual es muy bajo. Esto quiere decir que tiene un corto en una línea secundaria de muy poco amperaje. Entonces aquí lo que procedo es a hacer una inspección visual y me doy cuenta de que el interposer se ve un poquito despegado, está como desunido. Obviamente pues por el golpe, por la pisadura del carro. Entonces aquí lo que procedo es a hacer una separación de placas para poder hacer una inspección visual mejor y a ver qué nos encontramos. Entonces aquí procedemos a separar las placas, lo colocamos acá en la precalentadora, esperamos a que llegue a su temperatura, las separamos y damos una inspección visual. Primero le doy una limpieza y me doy cuenta de que muchos de los pads están arrancados. Entonces toca reconstruirlos para poder hacer la recuperación de los datos. Aquí procedo a limpiar lo que es el interposer. Le colocamos un poquito de flux, le pasamos la malla, limpiamos y verificamos bien a ver qué nos encontramos. Aquí nos podemos dar cuenta de que muchos de los pads están arrancados. Entonces lo que procedo a hacer es limpiarlo, colocarlo acá en el eye socket para ver qué resultado nos da, y me doy cuenta que tenemos el mismo consumo de 10 miliamperios. Entonces lo que hago es tratar de colocarlo en la cámara térmica a ver si encontramos el corto, a ver qué componente se nos está calentando, pero no tengo suerte porque es que 10 miliamperios es un amperaje muy poquito para que un componente se caliente. Entonces lo que hago es tratar de buscarlo manualmente a ver si encuentro el corto y corro con la suerte de que veo alguna línea sospechosa. Esa es una línea secundaria de 1.8 voltios. Entonces lo que hago es inyectar voltaje en esa línea para ver qué componente exactamente es el que se me está calentando y es el que me está provocando el corto. Entonces lo que hago es inyectamos el voltaje, le aplico congelante para ver mejor cuál componente es el que me está calentando, y acá me doy cuenta que acá en la parte de abajo del PMIC, en esta esquina, se me calienta, pero al parecer es por el otro lado porque no tengo un calentamiento claro. Entonces procedo a voltear la placa y procedo a remover un blindaje que tiene en la parte de atrás para poder ver si exactamente, si en realidad el componente que tengo dañado es en la parte de atrás. Entonces procedo a remover ese blindaje, lo removemos con mucho cuidado para no mover ningún componente debajo, para no causar peores daños. Entonces lo removemos bien, hacemos una pequeña limpieza y después hacemos unas mediciones y al parecer sí tengo un capacitor ahí en fuga. Entonces vuelvo, le inyecto voltaje y efectivamente acá encontramos el componente. Mira, acá está, que es el que está en corto. Entonces procedo a quitarlo para verificar que efectivamente sí es ese componente el que está dañado, en este caso un capacitor. Entonces lo coloco, lo pruebo, medimos en continuidad y efectivamente tenemos continuidad en el capacitor. Quiere decir que ese capacitor está en corto. Entonces seguimos. Entonces aquí lo que hago es colocarlo en el eye socket para ver qué resultado tenemos y nos damos cuenta de que seguimos con los mismos 10 miliamperios de consumo. También estaba haciendo otros análisis y me di cuenta que el teléfono sí me encendía con las pinzas, más no me encendía cuando le daba botón de power con el iPower, con la fuente de poder. Y haciendo otros análisis me doy cuenta que en la línea PPD bus, en la cual me tenían que llegar 5 voltios, me estaban llegando solo 3.7.
Entonces esta línea tiene que ver con el Tigris y el Hydra. Procedo primero a cambiar el Tigris y ya veo que tengo los 5 voltios de vuelta. Pero sigo sin poderlo encender con el botón de power del iPower, de la fuente de poder. Procedo a cambiar el Hydra y efectivamente ya lo podemos encender con el iPower de la fuente de poder. Pero seguíamos con el problema de que no lo reconocía la computadora. Entonces sigo haciendo análisis, me doy cuenta que hay un corto en el code de audio, el cual lo retiro y haciendo pruebas sin el code de audio me di cuenta de que ya reconocía la computadora, o sea que ya teníamos prácticamente todo arreglado. Entonces ya me concentro en lo que es recuperar el touch. Entonces hago unos análisis, unas continuidades, a ver en dónde estaba perdiendo las líneas del touch, y obviamente ya midiendo me doy cuenta de que habían 8 líneas perdidas, de las cuales esto estaba pasando porque en el interposer, en la parte de abajo del interposer, estaba despegado, obviamente por el golpe, por la espichada. Entonces me toca reconstruir todas estas líneas para poder recuperar el touch. Y esto es lo que a continuación voy a hacer. Una vez terminado este proceso, lo que hacemos, damos una limpieza rápida, hacemos unas mediciones a ver si tenemos la continuidad entre los puntos, y al parecer está bien. Entonces ahora lo que hago es colocarlo en el eye socket para ver qué resultado nos da. Y al encender el teléfono efectivamente sí tenemos touch, o sea, la reparación nos quedó bien, pero ahora tenemos un problema con lo que es el passcode. Al entrar el passcode se queda congelada la imagen y no hace nada, no entra ni hace nada. Y esto es problema del NFC. Entonces analizo en la placa y obviamente me doy cuenta de que todos los pads que estaban arrancados en la parte de abajo, todos tienen relación con el NFC. Entonces tengo que proceder a reconstruirlos para que la placa se pueda comunicar con el NFC. Entonces hacemos toda esta restauración de todos los pads perdidos y miramos a ver qué resultado tenemos.
Una vez terminamos, limpiamos y medimos a ver si tenemos los valores correspondientes. Y lo colocamos en el eye socket para ver qué resultado tenemos. A ver si nos quedaron bien recuperadas esas líneas. Entonces lo colocamos acá. Lo conectamos. Acá con cuidado para no ir a dañar los puentes que hicimos del touch. Lo colocamos con cuidado. Hacemos la conexión para no ir a dañar nada. Le damos encendido. Miramos que tenga touch, obviamente, que fue el que arreglamos previamente. Ahora tenemos la clave. Y ahora ya esto es una restauración que el teléfono normalmente hace. Y quiere decir que quedó bien la reparación. Entonces acá yo lo que hago es seguir recuperando otras líneas, pues que no son muy necesarias para la recuperación de datos, pero igual lo quise hacer. Entonces acá nos ponemos a arreglar un poco de pads, recuperar pads que están arrancados. Entonces eso es lo que me pongo a hacer.
Una vez terminamos de reparar los otros pads, damos una limpieza, hacemos una medición en el conector del touch para asegurarnos de que sí tenga comunicación. Ya después lo colocamos en el eye socket. Acá con mucho cuidado conectamos para no dañar ninguna línea, ningún puente de los que hicimos, lo conectamos. Y aquí tenemos que efectivamente la reparación fue exitosa, y de aquí ya es solo hacer la recuperación de datos. Y listo, tenemos otra reparación exitosa.